Una niña de 17 años cae del cielo, atada a su asiento, casi 3 kilómetros hasta la selva. Sobrevive. Y lo que hace en los 11 días siguientes es todavía más difícil de creer. Llevo años reuniendo archivos que el mundo prefirió enterrar. Me llaman el archivista. Este es uno de esos archivos. La historia real de la única sobreviviente de un accidente que mató a 91 personas, incluida su propia madre. Para entender cómo llegó viva al otro lado de la selva, tenemos que volver a la Nochebuena de 1971. Juliane Koepke nació en Lima en 1954, hija única de 2 científicos alemanes. Su madre, María, era la principal ornitóloga de todo el Perú. Su padre, Hans Wilhelm, un zoólogo reconocido por sus estudios de la fauna y la flora amazónica. En 1968, la pareja decidió construir algo propio, una estación de investigación en pleno corazón de la selva, 150 kilómetros al sur de la ciudad más cercana. La llamaron Panguana. Julián tenía 14 años cuando se mudó ahí con sus padres. Durante los siguientes 3 años, creció prácticamente dentro de la selva. Aprendió a identificar plantas, a moverse entre los árboles, a reconocer qué agua era segura y qué animales evitar. Nadie, ni siquiera ella, imaginaba cuánto iba a necesitar ese conocimiento. Para llegar a Panguana, había que volar hasta Pucallpa, y la aerolínea que cubría esa ruta, Lanza, ya arrastraba un historial que preocupaba a los propios peruanos. 5 años antes, en 1966, uno de sus aviones se había estrellado en las montañas, matando a los 49 pasajeros a bordo. Muchos culpaban a la mala gestión y al mantenimiento deficiente de la flota. Aún así, seguía siendo la opción más rápida para llegar a la selva. El 24 de diciembre de 1971, Julián, de 17 años, y su madre abordaron el vuelo 508 de Lanza, con destino a Pucallpa, para pasar la Navidad junto a Hans Wilhelm en Panguana. 40 minutos después del despegue, el avión entró en una tormenta eléctrica violenta. Un rayo impactó el tanque de combustible. El ala derecha se desprendió, y el avión, con 92 personas a bordo, comenzó a partirse en pedazos en pleno aire, a más de 3.000 metros de altura. Julián, todavía atada a su asiento, salió despedida hacia el vacío junto a toda la fila de butacas. Caería casi 3 kilómetros, en caída libre, girando sobre sí misma, hasta desaparecer entre la copa de la selva amazónica. Lo que le esperaba abajo era apenas el comienzo. Julián despertó horas después, sola, todavía sujeta a la fila de asientos que la había protegido del impacto directo contra el suelo. Tenía una conmoción cerebral, la clavícula rota, un corte profundo en la pierna, el ligamento de la rodilla desgarrado y un ojo hinchado casi cerrado. Se arrastró fuera del cinturón y se puso de pie. A su alrededor, silencio total. Ni un solo sobreviviente a la vista, ni un solo sonido humano. Solo la selva. Gracias a los 3 años que había pasado en Panguana, Julián sabía una regla básica de supervivencia: seguir el agua. Un arroyo, tarde o temprano, lleva a un río, y un río, tarde o temprano, lleva a la gente. Era, literalmente, la única estrategia que tenía. Encontró una bolsa de caramelos entre los restos esparcidos del avión. Sería su única comida durante días. Empezó a caminar, guiándose por un pequeño arroyo, metiéndose en el agua a propósito para evitar animales terrestres y proteger sus heridas de infecciones. En un momento del camino, encontró los restos de otros pasajeros, 3 personas, todavía atadas a sus asientos, clavadas boca abajo en el suelo por la fuerza del impacto. Se acercó, pensando por un instante que podrían seguir con vida. No lo estaban. No serían los únicos cuerpos que encontraría en los días siguientes, y lo que llevaba en su propio cuerpo estaba a punto de empeorar. Una de sus heridas, en el brazo, se infectó. Moscas habían puesto huevos ahí, y las larvas empezaron a criar dentro del corte abierto. Recordando a su padre tratar una infestación similar en el perro de la familia,
Usó gasolina que encontró abandonada cerca de un río para sacar más de 30 larvas de la herida, una por una, con sus propias manos. Durante los días siguientes, caminó, nadó y sobrevivió completamente sola. Sabía, por lo que había aprendido en Panguana, que las pirañas no atacaban en aguas corrientes y que los caimanes rara vez representaban una amenaza real, así que se obligó a mantener la calma cada vez que algo se movía bajo el agua. Varias veces escuchó aviones de rescate sobrevolando la zona, buscándola, pero la selva era tan densa que ni ella podía verlos, ni ellos podían verla a ella. Con el hambre cada vez más insoportable, un día se quedó mirando un grupo de ranas diminutas y coloridas, saltando entre las hojas, y por un momento pensó en atraparlas para comer. No tuvo fuerzas para hacerlo. Más tarde entendería que esas ranas eran venenosas, de las más letales de la selva. Si las hubiera comido, probablemente no habría sobrevivido. Perdió un zapato en el barro. Un ojo se le cerró por completo, hinchado por decenas de picaduras de insectos, y empezó a perder la noción de cuántos días llevaba caminando. Y lo que ella todavía no sabía era mucho peor que cualquier herida en su cuerpo. El día 11, exhausta y casi sin fuerzas, encontró algo que no esperaba: una choza abandonada de pescadores, con un bote y un motor fuera de borda, apoyado contra la pared. Usó la gasolina del motor para tratar de nuevo su herida infectada, y esa noche, por primera vez desde la Navidad, durmió bajo un techo. Al día siguiente, 3 madereros entraron a la choza y se encontraron de frente con una joven alemana, cubierta de heridas, el pelo enredado, apenas capaz de mantenerse en pie. Ella les habló en español. Era una sobreviviente del vuelo de lanza que se había estrellado, dijo, hacía ya varios días. Los hombres, casi sin poder creerlo, la trataron, le dieron de comer, y al día siguiente la llevaron en bote durante horas hasta el pueblo más cercano, de donde fue trasladada en avión a un hospital. Juliane Köpke era la única sobreviviente de las 92 personas a bordo del vuelo 508. 11 días después de que ella cayera del cielo, las autoridades peruanas le revocaron la licencia a Lanza por completo, tras confirmar negligencia de la tripulación y un mantenimiento deficiente de la aeronave. Pero había algo que ella todavía no sabía. Su madre, María, también había sobrevivido a la caída inicial. Herida, sola, en algún punto de esa misma selva inmensa, esperó un rescate que nunca llegó a tiempo. Su cuerpo fue encontrado semanas después de que Juliane ya estuviera a salvo. Juliane se enteraría de la verdad solo después, ya en el hospital. Había estado más cerca de su madre de lo que jamás sabría. Con el tiempo, Juliane se convirtió en bióloga, especializada en murciélagos, igual que sus padres antes que ella. Regresó una y otra vez a la misma selva que casi la mata, para dedicar su vida a estudiarla y a mantener viva la estación de Panguana. Años después, el director de cine Werner Herzog, que casi había volado en ese mismo avión antes de cambiar de planes de último momento, la acompañó de regreso al lugar exacto del accidente para hacer un documental sobre su historia. A veces, sobrevivir no es el final de la historia, es apenas el comienzo de otra. Si esta historia te sorprendió, sígueme para más casos reales de supervivencia e historia oculta, contados con documentos e investigación. Nos vemos en el próximo documental.